Muy buenos días, amada Iglesia Hispana Antioquía. Bienvenidos al devocional de hoy. Hoy es el día jueves 25 de marzo. Vamos a ver la palabra Mateo capítulo 26, versículos 17 al 35. El título del devocional de hoy es Hiere al pastor y las ovejas se dispersarán. Pero esta palabra viene de Zacarías capítulo 13, versículo 7. ¿Y por qué este título? Porque leyendo el pasaje de hoy, pude ver un contraste claro entre la unión que encontramos de los discípulos durante la última cena pascual, y pasan unas horas no más y cuando prenden a Jesús y lo quieren crucificar, todos los discípulos lo abandonan. En un momento están unidos y de repente ven la persecución y están dispersados. Y Jesús se queda solo para ser crucificado. Vamos a empezar con la institución de la Cena del Señor, aquí en el versículo 17. Dice la palabra de Dios así. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿Dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo: Id a la ciudad a cierto hombre y decidle: el maestro dice, mi tiempo está cerca. En tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Aquí dice Mateo entonces que es el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, que se celebraba antes de la Pascua. Ahora, la Pascua se celebraba el jueves y la cena pascual, que hacía memoria del Éxodo, se celebraba empezando el jueves por la tarde. Por la tarde tenían que llevar el cordero ante el sacerdote. Ahí degollaban el cordero, el sacerdote ofrecía la sangre como un sacrificio y luego tenían que llevar el cordero, tenían que asar el cordero y comerlo para la cena pascual en esa noche. Y los judíos tenían que comer dentro de Jerusalén después del atardecer. Y había muchos preparativos, porque tenían que preparar el pan sin levadura, se comían con diferentes hierbas y especies, tenían que preparar el vino, tenían que preparar muchas cosas. Así que por eso los discípulos le preguntan a Jesús: ¿dónde vamos a preparar la cena? Jesús, el omnisciente soberano, le dice: no se preocupen, yo tengo todo bajo control. Vayan a la ciudad y encontrarán a tal hombre. Dile: el maestro dice, mi tiempo está cerca. En tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y así entonces se prepara la Santa Cena, la última cena. Dice: cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. Y mientras comían, dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber. No sabemos en qué parte de la cena están, pero había una parte donde pues obviamente pasaban los platos y comían hierbas amargas para acordarse de la amargura de la esclavitud en Egipto. También comían frutas y quizá era en esta parte que Jesús iba a agarrar la comida y Judas iba a meter su mano junto con Jesús en el plato. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? Hace la pregunta. Jesús le dijo: tú lo has dicho. Ahora aquí vemos algo muy importante que es imposible de entender con nuestro intelecto humano limitado. ¿Cómo es que Dios es soberano y a la misma vez Judas es responsable? ¿Dios es soberano? Sí. ¿Judas es responsable?
por traicionar a Jesús y por venderlo? Sí. ¿Cómo podemos reconciliar estas dos cosas? La respuesta es que yo no sé, pero la Biblia nos enseña claramente que Dios es soberano, pero que también el hombre es responsable por sus acciones. Especialmente aquí Judas, que descaradamente vendió a su maestro, al rey del universo, por 30 piezas de plata. Por su avaricia, por su amor al dinero, Judas traicionó a Jesús. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió. Y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Aquí encontramos a Jesús reinterpretando completamente la cena pascual, que se celebraba por los judíos para acordarse del éxodo, que Dios en su gracia los había liberado de la esclavitud en Egipto. Y aquí Jesús está diciendo, ¿ustedes se acuerdan del cordero pascual que tuvieron que matar y con su sangre pintaron los postes de las puertas para salvarse del ángel de la muerte? Pero quiero que sepan que yo soy ese cordero pascual. Por eso toma el pan sin levadura, lo parte. Tomad, comed, este es mi cuerpo, partido, roto por ustedes en amor. Tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. El nuevo pacto que encontramos en Jeremías 31. No el viejo pacto de la ley, sino un nuevo pacto donde Dios les daría un corazón nuevo. Los transformaría desde el interior para poder agradarle a Dios, para poder obedecer la palabra de Dios con gozo. Jesús completamente reinterpreta la cena pascual y es interesante porque muchos dicen la cena del Señor o la última cena. Y en serio es la última cena pascual, porque Jesús entregaría su vida de una vez por todas y ya no es necesario entonces celebrar de la misma manera, porque ha inaugurado un nuevo pacto. Y no solamente son liberados de la esclavitud a Egipto, sino también a la esclavitud del pecado, la muerte y la condenación. Y de la misma manera que los israelitas tuvieron que cruzar todo el desierto para llegar a la tierra prometida, hay un aspecto de nuestra salvación también que ahora ha ocurrido, pero aún no se va a consumir hasta el regreso de Cristo Jesús. Vamos a seguir aquí en la palabra porque hay muchas cosas que tenemos que cubrir. Dice: y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Esta cena era una ocasión bastante festiva. Celebraban el éxodo de la liberación de Egipto y era un tiempo de gran gozo. Claro, comían solemnemente cuando comían el pan y comían el cordero asado, pero también había un aspecto de celebración. Y Jesús aquí les dice: ¿saben qué? No solamente voy a comer con ustedes ahora y nos vamos a gozar ahora. Yo seré resucitado. Yo tendré la victoria sobre la muerte y ustedes también serán resucitados. Y espera una última cena. Ahí comeré con ustedes y nos gozaremos eternamente. Sigue la palabra de Dios, dice Jesús anuncia la negación de Pedro. Nos vemos aquí la celebración de los discípulos con Jesús, pero unos minutos más tarde, Jesús les dice: sí, estamos unidos, estamos reunidos celebrando, pero todos me van a dejar solo, me van a dispersar. Jesús anuncia la negación de Pedro. Y cuando hubieron cantado el himno,
y había una orden de la cena pascual y cantaban los salmos de Gilel, que eran de los salmos creo que 116 o 115 hasta el 118, y cantaban los salmos acordándose del Éxodo. Salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis, se caerán de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. La profecía en Zacarías 13 dice: pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Serán dispersados, pero una vez más, después de resucitar, los voy a reunir. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Tan valientemente le dijeron a Jesús: nosotros moriremos contigo. No te vamos a traicionar, no te vamos a negar, Jesús. Y tristemente, cada uno de los discípulos negó a Jesús. Vemos que están reunidos para la cena, dispersados, cuando Jesús tiene que cargar la cruz. Pero luego se reúnen una vez más cuando Jesús resucita. Se gozan, se alegran. Luego pasan unos 35 años y luego otra vez más la persecución sobre los cristianos. Son dispersados una vez más a todo el mundo. Pero al final, cuando regresa Jesús, Él los recogerá. Él los reunirá y celebraremos juntamente con Él la última cena, ese banquete que será ocasión de gran gozo, alegría y celebración. Para concluir el tiempo de hoy, queremos meditar en la palabra. La cena del Señor es sumamente importante, hermanos, para nosotros como cristianos. Tenemos que estar unidos, tenemos que amarnos los unos a los otros. Y es por eso que vemos, por ejemplo, en 1 Corintios 11, que el apóstol Pablo nos habla, nos advierte acerca de comer la cena del Señor de una manera digna. Cuando él habla de una manera digna, él no está hablando de temas así como que hay que tener la razón, que la consubstanciación, que la transubstanciación. Tristemente, la iglesia se ha peleado por tantos años por cómo celebrar la Santa Cena, pero enfocándose en las cosas externas. Tenemos que comer qué tipo de pan, qué tipo de vino, si tiene que hacerse en una casa o una iglesia, quién puede partir el pan, quién puede hacer esto y lo otro. El punto de Jesús es no enfocarse en lo externo, es enfocarse en lo interno. Nos amamos, nos perdonamos mutuamente. Somos hermanos en Cristo Jesús. Estamos unidos como una familia para celebrar la Santa Cena. Mostramos reverencia y gratitud por la muerte del Salvador. Tenemos que estar unidos como iglesia. Pero también tenemos que ser lo suficientemente valientes para no ser dispersados como los discípulos en temor, sino que manteniéndonos unidos. Tenemos que ser firmes en nuestra fe y predicar el evangelio, dispersados quizás no por el temor, sino dispersados para recoger, dispersados para predicar estas buenas nuevas. Y así Jesús se glorifique y sea predicado a todas las naciones. Si queremos de esa manera para empezar el día de hoy. Oh Señor, ayúdanos a estar unidos como iglesia, pero también dispersados y enviados al mundo para predicar las buenas nuevas como misioneros y anunciar tu venida a toda creación. Oremos de esa manera para empezar el día de hoy. Dios los bendiga, amada Iglesia Hispana Antioquia.